Mucho antes de que fuera llamado Everest, la montaña más alta del mundo, ya era una presencia imponente para las comunidades que vivían en las faldas del Himalaya. En Nepal y el Tíbet, el pico era sagrado. Se le conocía con nombres como Chomolungma, en tibetano, diosa madre del mundo, y era parte del imaginario espiritual mucho antes de que apareciera en los mapas europeos. Mientras tanto, en el mundo occidental, los mapas aún eran un conjunto incompleto de líneas y suposiciones. Durante siglos, la cordillera del Himalaya era un límite inexplorado, una frontera nebulosa entre el mundo conocido y lo desconocido. Recién en el siglo XIX, con la expansión del Imperio Británico hacia la India, surgió un interés científico y estratégico por medir y trazar con precisión esa enorme cordillera. La búsqueda de la cima más alta del planeta no fue solo una hazaña geográfica, fue también un símbolo del deseo europeo de comprender y dominar el mundo. Así comenzó la historia de un descubrimiento que no fue repentino, sino que se elevó con paciencia, cálculo y asombro, hasta encontrar el punto más alto de la Tierra. Durante el siglo XIX, el Imperio Británico lanzó un ambicioso proyecto llamado la Gran Encuesta Trigonométrica de la India, cuyo objetivo era medir con precisión el vasto territorio bajo su control. Lo que parecía un esfuerzo técnico se convertiría, sin saberlo, en el primer paso para identificar la montaña más alta del mundo. Entre bosques, llanuras y cordilleras, los topógrafos británicos colocaban teodolitos, instrumentos para medir ángulos en puntos estratégicos, pero el acceso al Tíbet estaba prohibido para los extranjeros, así que los cálculos se hacían desde muy lejos, con visibilidad limitada. Fue entonces cuando apareció en sus mediciones algo extraño, una enorme cima blanca, visible desde más de 200 kilómetros de distancia, comenzó a destacar en los registros. El jefe del proyecto, el coronel Andrew Waugh, la anotó como Pico 15, sin saber aún que estaba frente al gigante del mundo. Años de observación, triangulaciones y cálculos secretos siguieron. En 1856, Waugh hizo un anuncio sorprendente. El Pico 15 no solo era una montaña destacada, era la más alta jamás registrada. Con una altura calculada en 8.840 metros, el Pico 15 superaba a todo lo conocido hasta entonces, y aunque el mundo local ya lo veneraba con nombres espirituales, Waugh decidió rendir homenaje a su antecesor, George Everest, y propuso un nombre que quedaría grabado en la historia, Monte Everest. Cuando en 1856 el coronel Andrew Waugh anunció que el Pico 15 era la montaña más alta jamás registrada, el mundo occidental quedó impactado. Hasta entonces, se pensaba que montañas como el Kanchenjunga o el Dhaulagiri ostentaban ese título, pero los cálculos eran claros, el monte Everest se elevaba por encima de todas. Este descubrimiento no se sintió como una simple estadística, representó un desafío a la imaginación, a la ciencia y al espíritu de exploración de toda una era. El siglo XIX estaba marcado por la fiebre del descubrimiento, continentes por cartografiar, océanos por cruzar, y, ahora, una cima inalcanzable por conquistar. Aunque el nombre local Chomolungma ya era conocido por algunos estudiosos, el nombre Everest se impuso en los círculos europeos. Curiosamente, George Everest, el hombre que inspiró el nombre, se oponía a que la montaña fuera bautizada en su honor. Él creía que los nombres locales debían respetarse, pero la maquinaria imperial ya se había puesto en marcha, y el nombre Monte Everest se volvió oficial. A partir de ese momento, la montaña no solo era la más alta, sino también la más famosa, y con la fama, llegó un nuevo objetivo para la imaginación occidental, no solo encontrarla, sino escalarla. La montaña sagrada se había convertido en el próximo gran reto humano. Una mezcla de reverencia, obsesión y deseo de conquista comenzó a girar en torno al techo del mundo. Tras el anuncio de que el Everest era la montaña más alta del mundo, Occidente quedó fascinado, pero no bastaba con conocer su altura o su nombre. Ahora se trataba de alcanzar la cima, de demostrar que el ingenio humano podía tocar el cielo. A comienzos del siglo XX, esta ambición tomó forma. En 1921,
El British Mount Everest Committee organizó la primera expedición formal para explorar rutas hacia la cima. Aunque no pretendían escalarla aún, su trabajo fue clave para abrir paso a futuras tentativas. Dirigidos por George Mallory, los exploradores trazaron mapas, estudiaron glaciares y buscaron posibles caminos por el lado norte, desde el Tíbet. Mallory quedó tan cautivado por la montaña que regresaría en otras 2 expediciones. Fue durante una de ellas, en 1924, cuando respondió con una frase célebre a la pregunta de por qué quería escalar el Everest: porque está ahí. Ese mismo año, Mallory y su compañero, André Birvine, desaparecieron durante un intento de llegar a la cima. ¿La alcanzaron? Nadie lo sabe con certeza. Sus cuerpos quedaron envueltos en el misterio y el hielo, y su leyenda solo creció con el tiempo. Mientras tanto, cada expedición se convertía en una mezcla de ciencia, nacionalismo y mística, y el Everest en el símbolo supremo de resistencia humana ante lo imposible. Pero aún faltaban décadas para que alguien lograra lo impensable: llegar a la cima y volver para contarlo. El 29 de mayo de 1953, el mundo entero fue testigo de un hito sin precedentes. Por primera vez en la historia, 2 seres humanos alcanzaban la cima del monte Everest. Los protagonistas de esta proeza fueron Sir Edmund Hillary, un apicultor neozelandés con alma de montañista, y Tenzing Norgay, un experimentado Sherpa nepalí, nacido en la región del Everest. Ambos formaban parte de una gran expedición británica liderada por John Hunt. Tras semanas de aclimatación, campamentos y ensayos, Hillary y Tenzing emprendieron el último ascenso en condiciones extremas: temperaturas bajo cero, oxígeno limitado y un terreno tan traicionero como majestuoso. A las 11:30 de la mañana, después de luchar contra la nieve y el viento helado, pusieron pie sobre la cima del mundo, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Allí, Hillary tomó una foto de Tenzing con su piolet, pero no hay imagen de Hillary en la cumbre. Él, con su humildad característica, no lo consideró importante. Su hazaña no fue solo una victoria física, fue también una victoria simbólica. La humanidad, frágil y limitada, había tocado el cielo. Fue un logro compartido entre Oriente y Occidente, ciencia y tradición, exploración y fe. Cuando regresaron al campamento, Hillary dijo con una sonrisa lo que luego se volvería icónico: bueno, por fin lo conseguimos. Ese día, el Everest pasó de ser una montaña invencible a convertirse en el máximo símbolo del espíritu de superación humana. Tras la histórica conquista de 1953, el monte Everest dejó de ser solo un mito inalcanzable y se transformó en una meta real para aventureros de todo el planeta. Las noticias del logro de Hillary y Tenzing dieron la vuelta al mundo, despertando en miles de personas el deseo de emular su hazaña. En los años siguientes, el Everest se convirtió en el escenario más codiciado del alpinismo mundial. Equipos de Francia, Japón, India, Estados Unidos y más comenzaron a organizar sus propias expediciones, algunos logrando nuevas rutas, otros enfrentando tragedias en el intento. La montaña, sin embargo, no perdonaba errores. Avalanchas, tormentas inesperadas y el mal de altura causaron cientos de muertes. Y aún así, cada año, más personas acudían a ella, convencidas de que el riesgo valía la pena. Escalar el Everest se volvió sinónimo de desafío supremo, de vencer los límites físicos y mentales del ser humano. Pero no solo los alpinistas fueron tocados por el influjo de la montaña. El Everest comenzó a aparecer en libros, documentales, películas y hasta campañas publicitarias. Su silueta nevada se volvió parte del imaginario global, representando no solo altura geográfica, sino ambición, logro y épica. La cima del mundo se convirtió en algo más que una coordenada, se volvió un símbolo universal del espíritu humano. A medida que el Everest se convertía en un destino global, la gloria comenzó a dejar paso a la controversia. Lo que en un principio fue un símbolo de exploración y superación, empezó a reflejar también las contradicciones de nuestro tiempo. Con el paso de las décadas, las expediciones dejaron de estar reservadas a exploradores experimentados. Hoy,
Con suficiente dinero, y sin necesidad de ser alpinista profesional, cualquiera puede pagar un ascenso guiado. Esto ha generado una verdadera industria turística en la cima del mundo, con docenas de agencias ofreciendo paquetes para conquistar el Everest. El resultado: congestión, residuos y tragedias evitables. En temporadas altas, se han llegado a formar colas de hasta 200 personas esperando para tomar su turno en la cumbre, a más de 8.000 metros de altitud. Y en esa zona de la muerte, donde el oxígeno es escaso y cada minuto cuenta, esas demoras pueden ser mortales. La montaña, sagrada para muchos pueblos del Himalaya, ahora arrastra toneladas de basura, tanques de oxígeno vacíos, cuerdas rotas y hasta cadáveres que nunca pudieron ser recuperados. El Everest está pagando el precio del turismo masivo y la obsesión moderna por coleccionar logros visibles, selfies incluidas. Los Sherpas, esenciales para cualquier ascenso, asumen los mayores riesgos por la menor paga, y sus comunidades han alzado la voz en los últimos años, exigiendo mejores condiciones, respeto y reconocimiento. Así, el Everest sigue siendo un símbolo, pero ya no solo de hazaña, sino también de la fragilidad del equilibrio entre la ambición humana y la responsabilidad con la naturaleza. El Everest sigue en pie, majestuoso, testigo silencioso de más de un siglo de gloria, tragedia y transformación. Pero la gran pregunta ahora es: ¿cuál es el futuro de la montaña más alta del planeta? En los últimos años, tanto el gobierno de Nepal como organizaciones internacionales han comenzado a tomar medidas para preservar el Everest. Se han implementado permisos más estrictos, cuotas de ascensos y multas para quienes dejen basura en la montaña. Incluso se han organizado expediciones de limpieza que han retirado toneladas de desechos del camino hacia la cima. Pero no basta con limpiar lo visible, también se está repensando el significado del Everest como símbolo cultural. Documentales, libros y campañas educativas están intentando devolverle su dimensión espiritual, científica y ética, más allá de la fama o las redes sociales. Por otro lado, el Everest se ha convertido en un observatorio clave para el cambio climático. Los glaciares que lo rodean se están derritiendo a un ritmo preocupante. Los expertos advierten que el techo del mundo está en riesgo de cambiar para siempre si no actuamos a tiempo. Y mientras tanto, las historias de Hillary, Tenzing, Mayuri y tantos otros siguen inspirando a nuevas generaciones, no solo a escalar montañas, sino a comprender que los grandes logros requieren respeto, equilibrio y conciencia. Quizá el verdadero legado del Everest no sea solo su altura, sino lo que nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestra ambición, nuestras contradicciones y nuestra capacidad para cambiar. Y así termina nuestro viaje a través de la historia del Everest, desde mapas antiguos que ni lo nombraban, hasta selfies en la cumbre y rutas atestadas de turistas. Esta montaña ha sido testigo del espíritu humano en todas sus formas: valiente, soñador, contradictorio. El Everest no es solo una cima, es un espejo donde vemos reflejada nuestra obsesión por llegar más alto, más lejos. Pero también una advertencia: la grandeza no vale nada si no viene acompañada de respeto. Si te gustó este recorrido por la historia del techo del mundo, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más historias que revelan el pasado desde ángulos sorprendentes. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue explorando, sigue preguntando.